Bueno, Elena, creo que empezamos. ¿Está bien? Sí, doctor, ya es y cuarto. Ya, muy bien. Estoy presentando mi pantalla. ¿Y ahora dónde está? No hay. A ver, vamos a esperar un ratito. ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora. Sí, doctor, se ve la pantalla completa. Sí, doctor. Entonces, gracias. Vamos a empezar el tema. En todo caso, quiero decirles buenas tardes, distinguidos alumnos. Y la pregunta es, ¿quiénes son ustedes? La respuesta es, somos dignos alumnos de la Facultad de Medicina. Miren, distinguidos alumnos, vamos a empezar con el tema vendas y vendajes. Como en esta figura estarán viendo, ya en la antigüedad sí se utilizaban los vendajes, ¿no? Pero de diferente naturaleza. Entonces, lo que tenemos que ver en nosotros ahora es que en la historia ya habían estos vendajes, y ustedes los reconocerán, ¿no? De diferente naturaleza. Y ha ido avanzando en la historia hasta tener este tipo de vendajes y este otro tipo de vendajes que se encuentran. Vendajes de tela, obviamente, y otras telas más importantes, como iremos avanzando con el tema. Sin embargo, debemos decir que los papiros de Smith y Evers, como ustedes han visto en los primeros temas que se han dado ya en la historia, han debido notar que existían estos papeles, ¿no? Pero circunstancialmente para el tema ya se notan que hay algunos temas donde hablan del lino impregnado en resina. O sea, las telas que fabricaban antes las sumergían sobre resinas y obviamente existía una cierta dureza y con eso hacían sus vendajes. Sin embargo, antes de eso, ¿qué otros vendajes podrían haber?
obviamente pues la piel de los animales, las hojas vegetales grandes, hacían sus vendajes, pero indudablemente ocurrían seguramente procesos infecciosos. Entonces, en la medida que el hombre ha ido observando, ha ido cambiando esta actividad y mejorando sus procedimientos. Hasta donde nosotros conocemos y donde empieza la historia de la medicina es a partir de Hipócrates, donde más o menos todo el conocimiento se va consolidando y va apareciendo nuevas formas de hacer la medicina, ¿no? Y las primeras instrucciones de estos vendajes, pues sí los realiza Hipócrates. ¿Cómo los realizaba? Principalmente colocando a sus enfermos en las puertas de las iglesias o de los templos de ese entonces, y la gente que pasaba daba su opinión. Y obviamente la opinión está en función de la experiencia o de lo que les había sucedido, y de esa manera, una cosa importante, lo anotaba Hipócrates, y de esa manera empezamos a tener toda la instrucción y todo el conocimiento a partir de esa fecha, por esas anotaciones que hacía Hipócrates, que después hace su famoso libro, ¿no? También existían diferentes poblaciones, ¿no? Y una de las poblaciones, la cual más se ha investigado, es la población de los babilonios, ¿no? Que ya tenían médicos, tenían personas que se dedicaban al arte de curación. En ese momento no se llamaban brujos, tenían otros nombres, pero indudablemente ya hacían una manera de curación de las lesiones que se presentaban, porque en esa época eran bastante guerreros, entonces sí habían bastantes lesiones y esas tenían que curarla de alguna manera, ¿no? Entonces empezaron a crear pomadas, remedios, y obviamente, pues, si ustedes se fijan, una cosa bien interesante, es un paréntesis. En esta fecha, muchas personas están viajando hacia Copacabana, a pie. Pero durante el trayecto, muchas personas tienen muchos dolores en miembros inferiores por la caminata. Y esa caminata, para calmar esos dolores de esa caminata, se utiliza algunos emplastos. Una forma de utilizar un emplasto es la coca masticada. La coca masticada mastica y con la saliva se crea un pequeño emplasto, entonces se coloca encima del tibial anterior, que son los músculos que más se lastiman, que como son músculos débiles, entonces entran con bastante dolor, y entonces se utiliza este emplasto. Miren ustedes, desde tiempos anteriores ya se utilizaba este tipo de emplasto, pero ahora lo estamos utilizando o lo utilizan, ¿no? En algún momento ustedes van a observar que sí se utiliza para calmar algunos dolores. Entonces, más o menos es el ejemplo de que ya existían estas pomadas, estos remedios de aplicación externa, no entraban al interior del organismo, pero sí estaban en la superficie y causaban cierta analgesia, ¿no? Ya a eso se incorporaban los emplastos. Va avanzando la historia, y dentro de la historia, ustedes están viendo en este momento que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, pero lo que quiero manifestar es que en Europa siempre ha habido guerras. No se olviden de la época feudal, y no se olviden que más antes han habido poblaciones de diferente naturaleza que tenían sus propias costumbres. Eso ha ido evolucionando hasta que en las guerras aparecen también ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, los Henry Weiss y Lorenz Heister, cirujanos alemanes, hacen los primeros vendajes. Pero estos caballeros ven pues las guerras que se presentaban en Europa. Entonces estamos hablando del fenómeno guerra, que siempre ha dado lugar a mejoras en el campo de la cirugía. En este caso estamos hablando de los vendajes, ¿no? Posteriormente tienen ustedes a un señor, Antonio Mathiesen. Estoy buscando mi puntero. Ahora sí. Ustedes tienen al señor Antonio Mathiesen, ¿no? Que es un médico holandés. ¿Cómo inventa su venda de yeso? Ustedes saben que la venda de yeso es para utilizar en las fracturas, generalmente, para inmovilizarlas. Este caballero durante la guerra utilizó, pero a través de la observación que él hizo. ¿Y cuál observación hizo? Pues habían algunos albañiles que estaban
colocando estuco en las paredes para darles un poco más de firmeza o darles una cubierta. Pero también aplicaban algunas telas y entonces quedaba que se solidificaba más rápido. Ahí empieza la idea de este caballero para hacer su venda de yeso. Otro caballero que es también militar y a través del campo de batalla, este señor Friedrich von Schmach. Esta es una venda hemostática. Y esta venda hemostática la vamos a ver más a futuro, pero es una venda de goma que se estira de tal forma que puede llegar a formar un torniquete cuando se la utiliza de acuerdo a las personas que están necesitando, o sea, en el tiempo en que hay alguna hemorragia, ¿no? Sigue avanzando el tiempo y entonces aparece otro farmacéutico que es Beiersdorf, y ustedes conocerán la famosa curita. Todo el mundo conoce, en las calles están vendiendo curitas. Ese es el vendaje de Beiersdorf que inventa el esparadrapo, ¿no? O sea, esa tela que se pega al organismo. Y le han incorporado un pequeño apósito de gasa que está en el medio y esa es la curita. Entonces, ese esparadrapo que nosotros le conocemos como tela adhesiva es la que inventa este doctor Paul Beiersdorf, ¿no? Siguen avanzando y encontramos también que hay otro caballero, que es este señor Bender, que idea el vendaje elástico. ¿Cuál es el vendaje elástico? Para que ustedes más o menos se ubiquen, el vendaje elástico utilizan generalmente en los deportistas, porque eso inmediatamente hacen el vendaje y puede ayudar bastante en su tratamiento de la patología que tiene. Entonces, esa venda tenemos que decir qué es, ¿no? Es una tela larga, angosta, ¿no? Pero no necesariamente de esta calidad, sino de cualquier tela. Inclusive podemos utilizar las sábanas y cortar telas de alguna dimensión especial y entonces de esa manera vamos a formar estas vendas. Entonces es un segmento largo y angosto de tela que tiene diferentes características. Esta misma venda puede ser elástica, puede ser no deformable, puede ser fija, dura, ¿no? Entonces, diferentes características que tiene este vendaje. Para el caso, nosotros decimos que hay que aplicar este vendaje a la superficie corporal. Pero ¿cómo vamos a aplicar? De esta manera se maneja esta venda. Este es el plano de la venda. Por lo tanto, la mano está tomando todo el cuerpo de la venda. La parte posterior, llamémosle así, que es esta parte, es la que va a ir en contacto con el organismo, ¿no? Entonces aquí es el plano de la venda que en este caso sería la cara externa, o sea, por debajo, ¿no? Luego tenemos al interior el cabo terminal, ¿no? El rollo con sus dos bordes, que puede ser interno o externo, cualquiera, pero son los bordes que nos permiten identificar por dónde vamos a cursar el manejo de la venda, ¿no? Entonces, con este vendaje y esta cara es que nosotros vamos a aplicar esta venda. Aquí tienen ustedes, evidentemente aquí hay apósitos, aquí hay gasas y aquí está la venda. Entonces, cuando vamos a hacer un vendaje, no siempre es en directa relación con la superficie del organismo. Siempre tiene que haber una especie de aislante. Y ustedes habrán visto que en las fracturas de mano, por ejemplo, les colocan un aislante que es en base a algodón, bastante, una cantidad suficiente como para que cuando coloquemos el vendaje en la superficie, le vamos a hacer un ajuste de firmeza, no de dureza, no duro, sino firme, ¿no? De tal suerte que esto nos permita hacer la circulación de la sangre. Porque si es muy aprieta esta venda, entonces vamos a causar una especie de torniquete. Y obviamente, como ustedes están viendo acá, el color de los dedos se vuelve azulado. Nosotros cuando hagamos un vendaje, en esta forma que es circular, no puede haber ese color. Como ustedes están viendo, aquí no hay ese color, pero aquí sí. Entonces, esto quiere decir que está muy ajustado y que no hay un elemento que dice
que corra la sangre por los dedos, ¿no? Entonces está evitando la circulación de la sangre y obviamente nos va a causar trastornos, ¿no? Estas formas de vendaje, este es un vendaje circular, espiral, ¿no? Espiral invertida porque aquí está haciendo algunos dobleces, los vamos a ver también. Aquí está otra forma, recurrente, especialmente para los quemados, y este es un vendaje de 8 que empieza en este lado, sube arriba, da la vuelta, bien, da la vuelta y viene, ¿no? Este es un vendaje en 8, vamos a ver. Entonces aquí tienen ustedes gasas, tienen apósitos y tienen el vendaje. ¿Por qué estamos hablando de estos elementos? Porque generalmente en quemados nosotros tenemos que aplicar un tipo de gasa que no se pega a la superficie quemada. Entonces esta gasa tiene que estar empapada en vaselina y tiene que ser estéril para no crear una infección. Entonces esta gasa se coloca en los quemados por encima, luego se colocan otras gasas que pueden estar secas, ya no, como se dice, con vaselina, ¿no? Y se coloca encima los apósitos para luego terminar haciendo el vendaje. Y en este caso el vendaje es una cubierta para evitar que se infecte. Entonces, dentro de los objetivos del vendaje, nosotros tenemos que ver 3 elementos: la compresión, la contención y la corrección. La compresión, hemos hablado para detener hemorragias, una especie de torniquete. Vamos a comprimir y no vamos a permitir el paso de sangre, o sea, vamos a retener la circulación. La contención, para limitar movimientos de las extremidades, ¿no? Especialmente cuando hay luxaciones o hay esguinces. En el esguince quiero hacer notar que generalmente en las voleibolistas, cuando están haciendo el salto, caen y a veces nosotros decimos en el léxico vulgar, se ha torcido su tobillo. Eso se llama una entorsis. Entonces, para que no se siga moviendo y no tenga una complicación, entonces le vamos a hacer un vendaje de contención, ¿no? Amén de que hay que hacer su tratamiento específico, obviamente, ¿no? Pero contención para que no se siga moviendo. Entonces, podemos hacer un vendaje contentivo. Y corrección, cuando hay una luxación, especialmente en los nadadores, puede existir una luxación, o sea, se sale el hombro. Ustedes van a llevar todo esto en traumatología. Sin embargo, debo adelantarles que en esa luxación del hombro habrá que hacer unos movimientos específicos que los hacen los traumatólogos, colocan en su lugar el hombro, ¿no? La luxación es escapulohumeral, ¿no? Es la que se sale, entonces vuelven a su lugar y obviamente tienen que hacer un vendaje que le permita sostener esta posición. Esa es la posición de corrección. Aquí también ustedes pueden ver una fractura. Esta fractura se llama de Coles, normalmente es recta, pero aquí ustedes están viendo como un tenedor. Les estoy mostrando algo de traumatología para que ya ustedes tengan idea dónde estamos manejando precisamente las vendas, ¿no? Y entonces eso es para corregir. Estas vendas no solamente son elásticas, también a veces tienen un pegamento y nos pueden servir también de vendajes de contención, de comprensión y corrección, o sea, mixtas. Pero tengo que hablar aquí, compresión, por ejemplo, esta es la médula espinal, ¿no? Entonces la compresión está realizando aquí una vértebra y está lesionando o está apretando el nervio. Entonces, a eso decimos compresión, pero nosotros las vendas tenemos que utilizar como compresión en caso de hemorragia, o sea, como torniquetes. Ahora bien, si ustedes utilizan vendas muy anchas, obviamente servirán para espacios grandes, por ejemplo, el tórax. Vendas delgadas, sumamente delgadas, serán para los dedos, y medianas tal vez para utilizar en la cabeza. Entonces, todos ellos tienen unas dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones corresponden de 1.5 a 3 centímetros dedos. Si ustedes van a la farmacia, pueden pedir como receta una venda de gasa de 3 centímetros, una venda de gasa de 5 centímetros, una venda de gasa de 10 centímetros, una venda de gasa de 12 centímetros. Pueden pedir. Entonces está más o menos
identificado para qué sirve cada venda de gasa. Entonces aquí tienen ustedes para dedos, para manos y pies, para cabeza y cuello, rodillas, cara, mama, brazos y piernas, tórax y abdomen. Estas son más anchas, desde luego, ¿no? Entonces, a eso se refiere las dimensiones que necesitamos para hacer un buen vendaje. Aquí tienen ustedes una calidad de vendas. Esta es una venda de yeso. Aquí está la venda de yeso. Y esta es una venda de tela especial que no se modifica, tampoco es elástica, ¿no? Es un vendaje firme, los que utilizan los deportistas. Entonces, este tipo de vendas, ¿me están escuchando? Respuesta, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces, continuamos. Si no me escuchan, me hacen nomás, me interrumpen, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay diferentes vendas en el ambiente comercial. Pero a nosotros no nos interesa el comercio, sino el cómo vamos a usar. Entonces, tenemos que saber cómo son esas vendas y qué cosas tienen. Entonces, aquí tenemos por su textura. Extensibles, corriente, adhesiva, algodón. Entonces, hay diferentes vendas. Sin embargo, todas estas son elásticas, por eso son extensibles. Se nos van a permitir hacer un aumento de longitud, ¿no? A eso se refiere. Las vendas semiextensibles son las que tienen en forma de malla. Modifican su forma, pero no su dimensión. Esas son generalmente las vendas de gasa. Las inextensibles no modifican su forma. O sea, ustedes pueden tener una sábana y pueden cortar una venda, esa no va a modificar su forma, ¿no? Pero sí vamos a poder hacer un vendaje firme, pero no vamos a poder estirar, ¿no? No vamos a poder acomodar a las circunstancias o a los ángulos que necesitemos, es un poco difícil. Estas vendas generalmente se utilizan cuando vamos a manejar férulas, ¿no? Vendas rígidas para inmovilización, y aquí tienen ustedes la que conocen ya, venda de yeso y la venda de fibra de vidrio. La venda de yeso es mucho más pesada, por eso utilizan la venda de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, sin embargo, estas dos tienen cierto procedimiento de uso. Deben incorporarse material líquido, esperar que fragüe y entonces recién tienen que hacer el vendaje. Para el vendaje necesitan esa cama, como les he dicho, de algodón, ¿no? Una interfase de algodón, porque no pueden ser sobre la superficie, entonces tendrán que, sobre el algodón, hacer el vendaje correspondiente. Muchos de ustedes habrán visto a aquellas personas que están con vendaje de yeso, ¿no? Esas son las vendas rígidas. Las complementarias. Bueno, existen, ustedes van a ver, ahora existen de esponja, de papel y de algodón. Una especie de venda complementaria, si ustedes se compran un rollito de algodón de 100 gramos y retiran su empaquetadura, ustedes van a ver que está enrollada. Esa es una forma de venda, esa es una venda de algodón, pero nosotros cortamos y utilizamos el algodón para hacer alguna higiene médica, ¿no es cierto? Entonces, por su forma. Ahora bien, ustedes habrán visto siempre que el rollo de gasa es simple, pero puede ser también dos rollos. ¿Qué quiere decir? Agarramos dos rollos simples y podemos unir, haciendo un nudo, podemos unir estos dos rollos y entonces tenemos un rollo binocular, ¿no? Porque con las dos manos vamos a agarrar el rollo de las vendas. Pueden ser compuestas, venda en T de trébol, venda en doble T, venda bifurcada. Estas vendas, una sola les voy a comentar, porque vamos a mirar y se las voy a mostrar después, se llaman esculteto, ¿no? Esta es una venda para abdomen, para que se vayan acordando que cuando veamos abdomen les voy a mostrar esta venda de trébol o binocular o bifurcada, ¿no? Unas otras tipos de vendas vienen con argollas, ganchos y hebillas. Antes venían con argollas, antes venían con ganchos, antes venían con hebillas. Todavía en algunas vendas se observa, pero ahora tienen ustedes una tela especial que se puede apresionar, ¿no? Entonces, son vendas que tienen
un sostén como ustedes han visto en sus chamarras, no necesitan botones, pero se pegan, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de vendas también ya existen. Sin embargo, nosotros vamos a hacer notar que las vendas tienen sus hebillas y sus pequeños ganchos. Ustedes habrán visto que en las vendas elásticas especialmente, cuando se termina el vendaje hay que estirar un poco, pero hay que sostener con algo. Entonces tienen un pequeño gancho o alguna hebilla con cual sostener. Vendas modificadas, triangular, venda de corbata. Esta es una venda que ustedes la conocen, todo el mundo la conoce, especialmente los Boy Scouts que tienen su pañoleta, pero también utilizan aquellas personas como bandanas. O sea, esta venda es una venda triangular muy importante. Y si algunos han visto que tienen que poner en los recién nacidos sus toallitas higiénicas, entonces tienen una venda triangular con cual hacen el cuidado o el sostén de estas toallas higiénicas para uso del recién nacido, ¿no? Entonces es una venda triangular. Y esta una venda en corbata cuando ustedes tienen, le llaman en cabestrillo. Alguna vez ustedes han debido ver que las manos están sostenidas por un vendaje triangular. Hoy por hoy ese vendaje triangular ya está conformado y hecho de tal manera que permite que el brazo descanse perfectamente, ¿no? Entonces, a eso vamos las vendas por su forma. Vendas especiales, muy interesante. Habíamos hablado del señor von Smash. Esa es una venda hemostática, porque nos sirve de torniquete y nos sirve para parar la hemorragia. O sea, diferentes usos hay. Si ustedes ven que hay una hemorragia, hacen el torniquete con esta venda de Smash que es de goma, entonces van a ir soltando poco a poco y van a ver de qué lugar es la hemorragia. Y ahí tienen ustedes que cauterizar o cerrar la hemorragia para que no se desangre. Y aquí tenemos una venda apósito de espiroideo de Héctor Marino para quemados. Bueno, esta es una venda que tiene que estar estéril. No se olviden que en los quemados es muy fácil la infección. Esta es una venda estéril especial para los quemados. Los hospitales lo tienen porque ahí es donde llega, ¿no? Vendas circunferenciales. Un ejemplo de estas vendas circunferenciales, por ejemplo, son las rodilleras, ¿no? Si ustedes le quitan todo el elástico y hacen el vendaje de esa misma manera, es un vendaje circunferencial, ¿ya? Y hemos hablado de la venda de esculteto, que se las voy a mostrar para abdomen, ¿no? Ya hemos hablado de las T, que son compuestas, y aquí tienen una que es la de esculteto. Por favor, si me olvido, me hacen recuerdo. Aquí estamos nuevamente repitiendo para que ustedes vean extensibles, corriente adhesiva de algodón. Semiextensibles modifican su forma, pero no su dimensión. Inextensibles, hemos explicado, vendas de franela, tocuyo, lino. Rígidas, para inmovilizar. Vendas de yeso, vendas de fibra de vidrio, vendas complementarias con espuma protectora, algodón hidrófilo, a este es al que me he referido, ¿no? Puede haber también vendaje de papel. Simples regulares, mantienen su eje en sentido longitudinal, puede ser de un solo rollo o de doble rollo. Como les había manifestado, estas vendas ustedes, si tienen dos vendas, pueden anudar y con eso pueden hacer un vendaje, ¿no? Entonces, vamos a tener una mayor dimensión de rollo y una mayor superficie que vendar cuando necesitamos y cuando requerimos. Las compuestas hemos visto que son dos o más vendas, la venda T y la venda bifurcada, ¿no? Tenemos las combinadas que tienen elementos que sirven para fijación, hemos explicado también, y las modificadas que tienen el vendaje triangular de corbata. Estos son los vendajes circulares, y en este caso, ustedes estarán viendo esta parte blanquecina, tiene una almohadilla. Entonces, este es, además de ser un vendaje circular, es un vendaje elástico que permite apoyar el pie. Aquí tienen ustedes el esculteto. Les explico luego. Primero esta. Este es un vendaje de Smash, ¿no? Entonces han hecho el vendaje de Smash, probable tienen que hacer una situación quirúrgica, y entonces lo que están haciendo es un exsanguíneo, porque le han vendado con la venda de Smash y luego van a retirar nuevamente toda esta venda hasta este lugar donde van a ajustar como torniquete y podrán operar en un tiempo prudencial.
porque no tiene mucho tiempo. Son 20 minutos apenas que se puede tener un torniquete fijo, ¿no? Después hay que abrirlo porque debe circular la sangre. Entonces, esta es la venda de Smash que usted está viendo. Ahora bien, me voy a referir a la de esculteto. Una cirugía de abdomen, aquí está la cicatriz. Esta venda de esculteto tiene 4 flaps. En realidad, son 2 telas cosidas al medio y forman 4 flaps, 2 por cada lado. Veamos cómo se utiliza. El abdomen es prácticamente desde el apéndice sifoides hasta la región pubiana. Hasta ahí tiene que agarrar esa venda de esculteto. Por lo tanto, es ancha. Entonces, en este caso, va a pasar un flap la enfermera. El flap que está más interno, por encima del abdomen. El médico agarrará por encima de ese flap interno que ha puesto la enfermera, colocará el segundo flap por encima del primero. Colocado el segundo flap, la enfermera hará el tercer flap por encima del segundo. Y luego cerrará el cirujano con un cuarto flap encima del tercero. O sea, aquí está imbricado a nivel del abdomen. Eso se utiliza para sostén de las heridas abdominales. Muchas veces puede haber eventración, dependiendo de la circunstancia. Entonces vamos a prever con esta figura. Aquí está la venda hemostática de Smash. Es una venda de goma, ¿no? Aquí está la venda de San Marino, ¿no? Ya está embolsada, ya viene ya viene esterilizada, ¿no? Ya hemos visto que las circunferenciales son las rodilleras, las muñequeras y las bichas, o sea, ya conocen ustedes esto. Y la venda de esculteto, aquí estamos mostrando la misma figura un poquito más grande para que puedan ustedes ver cómo está. Aquí está un flap, esta mano está agarrando un flap y la otra mano está agarrando el otro flap. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar las vendas, debemos clasificarlas. ¿Cómo vamos a utilizar? Mono unidireccional, quiere decir en un solo sentido. Entonces, ese es el vendaje espiral, que puede ser imbricado también. Puede ser bidireccional, recurrente espiral con reversos. Es decir, que va y viene. Va y viene. Ese es el bidireccional. Y el multidireccional, cuando nosotros vamos a hacer diferentes direcciones. 2 vendajes importantes son el vendaje de Velpo y el vendaje de Dessau. Aquí dice multisegmentario, pero también es multidireccional. Ambos son multisegmentarios y multidireccionales, porque ya vamos a ver que estos se están utilizando en las fracturas de clavícula, ¿no? Se están utilizando principalmente para clavícula o cuando hay una luxación de escápulo humeral, ¿no? Es segmentaria. Solamente utiliza un segmento, la muñeca, la mano o tal vez el antebrazo. Solamente está para un segmento. Bisegmentaria, testudo. Interesante este nombre. Normalmente es para la rodilla o para el codo. Ahí se hace un vendaje testudo. ¿Cómo se hace el vendaje testudo? Se empieza de la articulación, de la línea articular, en el codo, hablando del codo, la línea articular, y se va subiendo hacia la parte exterior. La otra forma es que se empieza en la parte exterior y se llega a la parte central, que es la del pliegue del codo. Lo mismo utilizamos en la rodilla, ¿no? Entonces, ese es el vendaje de testudo. Se dice testudo inverso o se dice testudo reverso. El multisegmentario de vendaje de Dessau, como los hemos explicado, si bien es multidireccional, pero es multisegmentario. ¿Por qué? Porque venda la zona de la clavícula, venda la zona del húmero y venda muchas veces la parte del tórax más, porque tiene que fijar. Entonces eso vamos a mirar, ¿no? Aquí volvemos a repetir el hemostático, el SMARS, el inmovilizador, el yeso, el protector, el triangular, el compresivo, la elástica, y el funcional, vendas adhesivas que permiten la movilización de una articulación.
Estamos repitiendo lo mismo, pero estamos mostrando nuevamente direccional, monodireccional, aquí está, segmentarias, ¿no? Funcional hemostático de Schmarz, ya hemos visto esa, ¿no? Inmovilizadores de yeso, aquí estamos viendo inmovilizaciones, pero no de yeso, ¿no? Pero muy importante, aquí estamos mostrando el cabestrillo. El vendaje triangular, y entonces vamos a amarrar y vamos a tener un cabestrillo. O el vendaje en corbata que podemos hacer de esta forma. Aquí está un vendaje en 8, ¿no? Para clavícula. Momentáneamente para fractura de clavícula, vendaje en 8, que tiene aquí el cruzamiento y queda así el vendaje en 8, abriendo la caja torácica de tal suerte colocando en su lugar a la clavícula, ¿no? Entonces, son los vendajes en 8 para clavícula. Aquí estamos volviendo a mostrar los mismos para que vean: circular, espiral, espiral invertida, espiga, recurrente, aquí está el recurrente, va y viene, ¿no? Entonces, ese es el recurrente. Aquí está en 8. Está haciendo la vuelta acá, pero por detrás en la rodilla está pasando hacia el segmento inferior. Da 2 vueltas y sube por detrás de la rodilla al segmento superior, 2 vueltas, y de esa manera está haciendo el vendaje en 8. Aquí está el cabestrillo nuevamente mostrando un poquito más grandes. Aquí estamos mostrando cómo se hace el vendaje en 8. Aquí estamos fijando el vendaje en 8 con una tela adhesiva o esparadrapo. No estamos utilizando ganchos, no estamos utilizando argollas, nada del estilo. Entonces, los tipos de vendaje son blando, contentivo, compresivo, rígido, suspensorio y protectivo. En las aplicaciones, para limitar el movimiento, para fijar apósitos, para fijar las férulas son elementos físicos duros, rectos, que nos permiten sostener 2 o más articulaciones. Y para que no se muevan esas articulaciones hay que hacer un vendaje, ¿no? Que impide su desplazamiento. Entonces, también sirve para este tipo de trabajo el vendaje. Facilita el sostén de alguna parte del cuerpo, más o menos como la figura del vendaje en 8. También hay vendaje en corpiño, también se hace de la misma manera, pero en este caso ya su función es de sostén. Comprimir una parte del cuerpo, cuando lo necesitamos, hacer una compresión. Pero debemos favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades. No debemos llegar a realizar un torniquete. Sin embargo, hablando del torniquete, el torniquete podemos utilizar por 20 minutos, después hay que abrir el torniquete para que exista circulación. Caso contrario, tenemos una necrosis y tendremos problemas bastante serios. Moldear las zonas del cuerpo, especialmente muñones y amputación. Esos vendajes recurrentes que hemos mostrado son los vendajes que se utilizan cuando se hace una amputación, ¿ya? Formas de vendar. Entonces, esta es una forma rápida de recordar. Circular, espiral, en 8 y vendajes recurrentes. ¿Qué recomendaciones debemos tener para estos vendajes? La comodidad es importante. Así como ustedes se colocan frente a su equipo, laptop o computadora, tienen que estar cómodamente sentados para poder alcanzar todas las teclas. En este caso, nosotros tenemos que estar enfrente del paciente para tener la posibilidad de hacer el mejor vendaje. Por eso hay que situarse frente a la lesión, ¿ya? Acolchar salientes óseas. Todas las zonas óseas que están sin tejido celular subcutáneo tienen las posibilidades de sufrir escaras. O sea, la piel, como es más delicada, no tiene tantos refuerzos, se esfacela y puede producir heridas. Entonces, aquí hay que poner lo que se llama acolchar las salientes óseas. O sea, hay que poner algodón para que no esté golpeando esa zona. Porque no se olviden que un vendaje va a durar bastante tiempo. Entonces, necesitamos nosotros prevenir evitar esas escaras o esas heridas acolchando las salientes óseas. Hay zonas
importantes que debemos tomar en cuenta. La región inguinal, la región axilar, muchas veces la región del cuello. Producen humedad, o sea, hay sudoración. Entonces, a esto también tenemos que colocar ciertos elementos que nos permitan mantener seco el lugar. Porque si eso se mantiene, va a producir un proceso infeccioso. Entonces, para eso tenemos que espolvorear con un talco, ¿no? Un polvo que sea inerte y que nos permita dejar seco el lugar donde vamos a hacer nuestro vendaje. Pero también tenemos que colocar algodón para que este algodón no permita que esté húmeda la zona. Toda herida, primero se limpia con gasa y se coloca una gasa. Luego se coloca el apósito y encima del apósito hay que colocar la venda. ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo? Cuando hay heridas grandes, especialmente en la guerra, heridas abdominales, entonces no podemos nosotros poner pequeñas cosas. Hay que poner gasas, bastantes gasas, muy bien habilitadas, pero tenemos que poner y tenemos que vendar con un apósito o tenemos que sujetar tanto los apósitos como las gasas con un vendaje, ¿no? Este vendaje puede ser el esculteto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hace el recorrido del vendaje? Dependiendo si es derecho o zurdo. Cada uno maneja por el lado que está habilitado. Es decir, los zurdos irán por el lado derecho, ¿no? Y los izquierdos irán por el lado izquierdo. La figura es que ese vendaje debe estar bien situado, no con la dureza suficiente, sino con firmeza, de tal suerte que cumpla su función. ¿Dónde iniciamos el vendaje? En la parte más angosta, especialmente en miembros superiores, en la zona de la muñeca y en miembros inferiores a nivel del tobillo. Ahí empezamos el vendaje hasta llegar a las partes superiores, ¿no? ¿Cómo se inicia? Generalmente en estos lugares que son bastante delgados, debemos pasar 2 vueltas, pero la primera vuelta ligeramente más baja, de tal suerte que nos permita en la segunda vuelta colocar un doblez de la punta de la anterior vuelta por debajo de la segunda vuelta que estamos colocando. Ahí haremos una sujeción del vendaje, no se nos correrá. A eso le llamamos llave del vendaje o le llamamos también geranio, ¿no? Cuando tenemos que finalizar un vendaje, vamos a utilizar esparadrapo. Directamente es lo mejor que podemos hacer. Pero si no tuviéramos, entonces tenemos que cortar un poco la zona de la gasa y anudar para cerrar el circuito y tener fijada la gasa para que no se mueva, ¿no? ¿Qué cosas vamos a hacer con los vendajes? Vamos a inmovilizar fracturas óseas, luxaciones y esguinces. Vamos a proteger las heridas de las lesiones contaminantes. Vamos a fijar los apósitos quirúrgicos en las heridas grandes. Vamos a comprimir, especialmente en las heridas abdominales, hay que comprimir con los apósitos para evitar que los líquidos se acumulen, ¿no? Contener una hemorragia y corregir deformaciones. Un resumen de todo lo que hemos hablado. Sin embargo, hay que hablar también de las complicaciones de los vendajes. Edema del segmento distal al vendaje. Si ustedes hacen un vendaje bastante firme, duro, entonces van a ver que se va a hinchar. Vamos a ver, un vendaje en la muñeca, muy firme, se va a hinchar los dedos, ¿no? Y ya está evitando la circulación. Entonces no podemos hacer eso. Si hacemos un vendaje de tórax, no podemos apretar tanto que dificulte la respiración. Entonces hay una técnica para colocar ese vendaje y permitir la buena respiración de la persona. En los lugares que vamos a vendar, generalmente cuando está directamente sobre la zona, vamos a crear ulceraciones y vamos a crear heridas. Por eso es que siempre debe haber un acolchado o una interfase entre la piel y la venda, de tal suerte que permita sostener sin lesionar ningún punto de la piel, ¿no? Caso contrario, vamos a llegar a lo que se llama una necrosis por excesiva y prolongada compresión. Esto es bien importante. No debe haber compresión, debe haber fijación.
Aquí vamos a mostrar que este es un vendaje de mano quemada, ¿no? Tiene una férula sobre la que está apoyando la mano y este es un vendaje de gasa. Ese vendaje de gasa no debe ser de esta manera, debe ser de esta manera. Entonces aquí un adelanto de lo que es quemaduras. Toda quemadura debe bajarse el calor vía agua fría, agua fría. Puede ser con compresas, puede ser debajo del grifo, pero agua fría para retirar el calor, porque mientras el calor está habilitado, está quemando en profundidad. ¿Ya? Si hay una herida grande, de hecho tienen que utilizar un antibiótico, pero en ungüento. ¿Ya? Hay que utilizar compresas húmedas y frías. Utilizar analgésicos, ¿no? Y aplicar un ungüento que sea analgésico, que sea antiséptico y que tenga antibiótico. Entonces, esta curación de un quemado nos va a resultar cómoda y productiva, nos va a dar buen resultado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, esta es una venda que puede tener una sola forma, un solo rollo o puede tener dos rollos, pero en ambos casos es de sujeción o protección, ¿no? En este caso está haciendo un circular puro y está haciendo un vendaje en 8, si ustedes se fijan. Baja y vuelve a bajar, sube y baja. Entonces este es un vendaje en 8 que puede llegar a formar una especie de capelina, ¿no? Este es un vendaje en 8 para cabeza. Aquí está el vendaje en capelina, que se puede hacer con una sola venda o se puede hacer con dos vendas. Cuando es una sola venda es única y cuando es dos vendas son bipolares, ¿no es cierto? Son dos vendas anudadas por el medio. Ahora, ¿cómo se hace la capelina? En las prácticas les van a enseñar. Sin embargo, de repente continuamos con lo virtual, entonces vamos a explicar. Mientras un rollo está dando vuelta circular por la zona, vamos a decir, glabela y la protuberancia occipital, una que está circulando, cada vez que tiene que pasar, va a pasar una venda transversal, ¿no? ¿Cómo se va a cruzar en la parte posterior? De esta manera. Y este cabo vamos a llevar por encima, hasta el otro lado. Entonces vamos a tener más o menos esa forma de trabajo, ¿no? Y luego tendremos y llegaremos a la capelina, ¿no? Aquí está, nuevamente, cómo se hace el vendaje, ¿no? Aquí está el que está circulando a través de la glabela y de la protuberancia occipital, en ese nivel. Y el otro vendaje está yendo transversal hacia, en este caso, hacia la parte anterior. Con este mismo doblez de la parte anterior retornará, o para hacer el mismo doblez, para ir retornando hacia la primera parte. Este es cómo se está realizando, ¿ya? Esto es cómo se está realizando. Este está volviendo de la parte posterior a la parte anterior, ¿no? Cuando llega a la parte anterior, este que es circular va a pasar por encima y luego nosotros vamos a volver a pasar de tal suerte que se va a formar este tipo de trabajo. Y a este se le llama capelina, ¿no? Cabestros. O sea, a ustedes les he dicho que utilizando un vendaje triangular se puede sostener el brazo. Sostener. Con ese vendaje triangular podemos sostener la mandíbula, podemos sostener la parte de la cabeza, ¿no? A esto se le llama cabestros, ¿no? ¿Para qué se usa? Reducir fracturas, luxaciones del maxilar inferior. Entonces, de esta manera vamos a sostener nosotros en cabeza. Aquí está, cabezo trisegmentario, porque este es un segmento, dos segmentos, este es el tercer segmento. Este segmento, por si acaso, es del cuello, no pueden ustedes apretar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al hacer este tipo de vendaje en cabeza, cara y cuello, ¿no? Aquí estamos mostrando.
tórax, por lesiones de la parrilla costal, o sea, lesiones costales, ¿no? O sea, hay fractura costal. El vendaje puede ser indicado. Ustedes estarán viendo que el ancho del vendaje, en este caso, es de unos 5 centímetros o tal vez 10, ¿no? Pero tal vez podamos necesitar un poco más o mantenerse en eso para hacer su vendaje. Pero este vendaje puede ser elástico, pero también puede ser de tocuyo, o sea, de tela normal, ¿no? ¿Cuándo se hace este vendaje? Se hace inspirar y en inspiración se da la vuelta. Se le deja respirar y en la otra inspiración se vuelve a hacer la vuelta, ¿no? De esta manera llegamos a estas actividades que son un vendaje en 8, ¿no? Vendaje en 8. Aquí tienen un vendaje torácico espiral ascendente con tiradores, ¿no? Entonces está dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta y tiene sus tiradores para sostener y que no se caiga. Este es otro vendaje de la misma manera, pero que además está haciendo un vendaje en 8 para poder sostener también si es que tiene curaciones. Aquí está el vendaje torácico, mucho más, aquí está mejor tratado con varias vueltas para que no, es una especie de inmovilización el vendaje torácico, ¿no? Y aquí tienen ustedes el vendaje en 8, que es un segundo tiempo que se está realizando. Las glándulas mamarias tienen un vendaje en corpiño, que es muy parecido al vendaje en 8, pero involucra a las glándulas mamarias, ¿no? Entonces aquí está el procedimiento. Entonces ustedes verán, imagínense las glándulas mamarias y se coloca una banda primero por debajo de la glándula mamaria y se pasa por el hombro. Un vendaje en 8 se pasa para la otra mamaria, pero está sosteniendo. Cuando van a la tercera, cuarta vuelta, ustedes van a tomar por encima de la glándula mamaria de tal suerte que se va a hacer un corpiño, ¿no? Ese es el vendaje en corpiño. Aquí está, ¿no? La primera vuelta por debajo de las glándulas mamarias, una segunda vuelta por encima, en ambos lados, y de esta manera se arma el vendaje en corpiño. Es otra forma de vendaje que estamos mostrando también, vendaje en corpiño, ¿no? Un poco más firme y a veces, en este caso, no está tomando las dos glándulas mamarias y en este caso está tomando una sola glándula mamaria, ¿no? Vendaje de clavícula en 8 de guarismo. Ya hemos visto ese vendaje de 8 de guarismo. Esta es una maniobra ortopédica, o sea, quiere decir que en traumatología es lo que les van a enseñar cómo se usa. Sin embargo, el procedimiento es con 2 vueltas circulares por debajo de las axilas. Y estas axilas tienen que tener algodón para que no erosionen, no estén húmedas y tienen que estar talqueados. Entonces, ahí se hace el vendaje circular para pasar posteriormente por el vendaje en 8, ¿no? O en bandolera para ir a la otra axila o al otro lado. Si empieza en la derecha, tendrá que ir hacia la izquierda. Y si es de la izquierda, hacia la derecha, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a fijar la articulación acromioclavicular. Entonces no le va a dejar mover, ¿no? Ese es el vendaje de 8 de guarismos. Y aquí está en una posición un poco mayor, una axilar, y ustedes estarán viendo unos bultos acá, especialmente son apuestos con un algodón que no le van a permitir transpirar y que esté húmedo. Y esta es la forma de hacer. Este vendaje en 8 está jalando para atrás, entonces toda la clavícula se está abriendo y se está colocando en su lugar. Distinguidos alumnos, ¿qué hora es? Hola, ¿me escuchan? 4:07. Ya, entonces vamos a continuar la próxima clase el día miércoles próximo. Por favor, traten de ingresar un poquito antes para que podamos empezar temprano, porque la próxima clase tal vez tengamos un tiempito para hacer preguntas que yo pueda aclarar, ¿ya? Está bien, doctor. Entonces, con esto hemos concluido. Por favor, Elena, me haces el screenshot de lo que estamos haciendo y me lo pasas luego por el WhatsApp, por favor. Está bien, doctor. Ya, entonces con esto hemos concluido la clase. Les agradezco su asistencia y hasta el miércoles a la misma hora, en el mismo canal, con el mismo docente, con los mismos alumnos.
en la Facultad de Medicina. Gracias, distinguidos alumnos. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego.